información, tengo 10 personas, me da la fecha de nacimiento de cada una y la suma asegurada de cada una, y me dice, y asumiendo 25% de gastos de administración y 25% de gastos de adquisición, calcule A, la prima pura y de tarifa anual, B, prima pura y de mensual, eso sería como individual para cada persona. Después me dice la prima de tarifa media por persona asegurada y la prima de tarifa mensual promedio del grupo. Bien, bueno. ¿Lo pudieron plantear? ¿Tuvieron algún problema hasta acá? Yo no estoy segura, o sea, yo los planteé, pero no estoy segura de que lo que estoy haciendo lo que me está pidiendo. O sea, me marea, por ejemplo, Okay. ¿no? O sea, por ejemplo, en el que dice prima pura y prima de tarifa, ahí saco el de cada uno por separado y después lo divido en 12 para sacar la mensual, ¿esa sería la idea? Claro, en realidad, bueno, si no es muy específico ahí, podemos sacar la individual de cada uno y la total podríamos sacar que se paga por el grupo, ¿no? O sea, ustedes piensen que en realidad, como es un seguro colectivo, ¿no? También podría calcular, quizás lo está contratando, no sé, un empleador y abona directamente la prima total. Ahí no especifica, así que bueno, podemos calcular las dos cosas. Después sí, cuando me pide la tarifa promedio, ahí sí, ya es más claro, digamos. Y sí, del anual sería calculando con de ese año y la mensual, como vieron que en las aplicaciones hay un montón de cosas que antes hacíamos, pero que ahora las simplificamos, en el sentido de que, bueno, si es prima mensual, divido por 12 y listo, no se tiene en cuenta tanto la parte financiera ni biométrica como hacíamos antes en fraccionarios, ¿no? Porque, bueno, en la práctica, en definitiva, se termina haciendo así. Bueno, acá yo lo tengo resuelto en Excel, esto lo hizo Mati, no me hubiese quedado tan lindo a mí. Entonces, tenemos por un lado, bueno, esto está hecho con la fecha de hoy, ¿no? La fecha de hoy y me daba la fecha de nacimiento de cada uno, ¿sí? Entonces, si estoy haciéndolo en un papel, esto sería un poco denso porque tendría que estar pensando cuántos años tiene cada individuo, ¿no? Para poder calcular o buscar la Q en la tabla. Acá está hecho con Excel como la diferencia entre las dos fechas. Entonces ya definimos la edad de cada asegurado, ¿sí? Tenemos el primer asegurado con 58, el segundo con 66, el tercero con 56. Y acá está hecho el promedio directamente, está hecho de varias maneras, ¿no? O sea, acá está hecho como un promedio simple. Es decir, bueno, ¿cuál es la edad promedio? Si hago un promedio simple. Después teníamos el capital asegurado de cada uno. Acá también está hecho el promedio de manera simple. Ahora vamos a ver qué nos sirve y qué no, ¿no? Y acá está directamente responde, ¿no? Acá teníamos la tabla. Y acá entonces buscamos la Q que corresponde a cada edad. O sea, ¿cuál es la Q para un año, ¿no? La probabilidad de fallecer si la persona tiene, perdón, si la persona tiene 58 años. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de fallecer si la persona tiene 66 años? Y así sucesivamente. Entonces, esta Q, en definitiva, se transforma en una tasa de prima. Acá, como está con Excel, digamos, bueno, está expresado en porcentaje, pero se en tanto por mil, ¿no? Si la probabilidad tiene muchos ceros. Acá las edades, dentro de todo, eran relativamente grandes, entonces tampoco la Q era tan chiquita, pero bueno, muchas veces está expresado en miles. En este caso lo expresamos en porcentaje y no es otra cosa que la Q que pusimos acá. ¿Sí? Acá no sé cómo lo vieron en la clase de colectivos, ¿lo vieron con Alejandra? ¿Esto? Sí, pero directamente eso no lo puso un porcentaje. Directamente.
Bueno, perfecto, pero no utilizaron la B, no lo multiplicaron por el factor de actualización. No, no, no. Ok, eso también depende digamos, a veces se utiliza un B a la 1/12, o a la 1, digamos, dependiendo un año o un mes, pero bueno, en este caso no lo estamos utilizando, estamos despreciando esa parte. Bueno, esta tasa entonces, que no es otra cosa que la Q, sería mi tasa de prima anual, porque las Q de la tabla eran anuales. Ahora, si yo quiero la prima pura para cada persona por separado, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar los 20.000 por su Q, ¿sí? Por su probabilidad de fallecer o su tasa de prima. Y esto me daría la prima de cada individuo de forma individual, ¿sí? Si lo contrataran de manera individual. De la misma manera, o sea, si a esta prima pura le agrego los gastos, teníamos gastos, como eran, en total del 50%, teníamos 25 de administración y 25 de adquisición. Entonces, si le agrego esos gastos, ¿sí? Me da la prima de tarifa, también individual. Después, estas mismas cuentas, si las divido por 12, o sea, la pura dividido 12, me da la pura mensual, la de tarifa dividido 12 me da la de tarifa mensual. Pero hasta ahí, digamos, no trabajé de manera que calculé individualmente lo que le correspondería a cada uno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Esta cuenta, por ejemplo, que estamos haciendo acá, es, fíjense, la suma producto entre, bueno, esta columna de cantidad es despreciable porque nada, tenía uno de cada uno, no haría falta, y estoy multiplicando en definitiva el capital asegurado de cada uno con las tasas de primas individuales, ¿sí? Estoy sumando todo eso, y después lo estoy dividiendo ¿por qué cosa? Por el total, en definitiva, de sumas aseguradas. ¿Sí? O sea, lo estaría dividiendo por este 195.000, ¿sí? Porque estoy con esta edad, con este capital asegurado, que en definitiva, como les decía, era uno de cada uno, así que es la suma de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En definitiva, otra manera de pensarlo sería, estoy sumando todas estas, digamos, en realidad estaría sumando esta columna, ¿sí? Porque estoy haciendo capital por tasa de prima, y lo estoy sumando, y lo estoy dividiendo por el total de sumas aseguradas, que es la fórmula que vieron ustedes, ¿sí? Esa sería mi tasa de prima promedio anual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pero esta era para la prima pura. Bueno, una vez que saqué la tasa de la prima pura, de nuevo, si le aplico los gastos, me va a dar lo mismo, o sea, la tasa de prima media anual, pero de prima de tarifa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? En definitiva, si yo multiplico esta tasa por el total de sumas aseguradas, vuelvo a repetir, o sea, acá dice, o sea, está multiplicando esto por esto, pero porque no tiene, digamos, no tiene tanta importancia porque acá son todos unos, ¿sí? Entonces estoy haciendo esta tasa, 40%, por la suma del total de sumas aseguradas, y bueno, dividido 12 para ya plantearlo de manera mensual. Si no lo dividía por 12, me daba el anual, ¿sí? Podríamos hacer y que esto sea dividido 12. ¿Sí? Entonces Marina, acá me perdón, estaría dando. Sí, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué sí, con obvio. promedio simple si los capitales asegurados son diferentes? Pero ¿dónde promedio simple? Perdón. Perdón, entendí que la tasa promedio la habían sacado con promedio simple. ¿Está ponderada? No, acá estamos ponderando, estamos haciendo, mira, cada Sí. capital asegurado por la No vi tasa que de estaba prima, multiplicado por el capital. Perdón. claro, Gracias. no, está perfecto.
¿sí? Es cada suma asegurada por su tasa dividido el total de sumas aseguradas. Es un promedio ponderado. Bien. Después, bueno, acá le habíamos agregado el 0,5, acá lo modifiqué recién, sin dividir por 12, así ven que acá podemos ver que coincide con el total de las primas puras individuales, o calculado de esta manera, ¿sí? Agregándole el gasto, me queda 5.681, que era lo mismo que el total de las primas de tarifa, ¿sí? Es más, lo voy a hacer así. Y acá voy a hacer la prima esta dividido 12, y acá voy a hacer la tarifa dividido. Y ahí te quedan que tanto, digamos, estas cuentas que hice ahora, lo hice trabajando de manera colectiva, con la tasa promedio, y acá arriba tenía los totales trabajando de manera individual. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Alguna duda con este? Pero son los totales dividido, o sea, digo, son los totales, o sea, porque la suma de toda la prima tarifa, por ejemplo, de las individuales, eso que te da 5.681, sería sumando todo y dividiéndolo por el capital asegurado total, ¿o no? No, es solo la suma. No, claro. O sea, para la tasa promedio tendría que dividir. Claro, lo hice, o sea, está hecho de dos maneras. Primero, ¿sí? O sea, mira, sacamos esto. Primero, ¿qué hicimos? Hicimos la tasa individual de cada uno, que era la Q. Multiplicamos cada tasa por su capital asegurado. Y ahí dijimos, bueno, esta es la prima pura que debería pagar cada uno por separado y de manera calculada para todo el año. ¿Sí? La suma de todo eso me da 2.840. ¿Sí? A eso le agregué el 50% de gastos, también para cada uno por separado, y la suma de todo eso me dio 5.681. Y después hice cada prima individual dividido 12 para que me dé la mensual, tanto con la pura como con la de tarifa, lo mismo. Y la suma de todas las mensuales me dio 236 y la suma de todas las mensuales de tarifa me dio 473. Hasta ahí estamos, o sea, ahí yo me tomé el trabajo de calcular para las 10 personas su prima pura, su prima de tarifa anual, su prima pura mensual, su prima de tarifa mensual. ¿Sí? Sí, perfecto. Y estos son los totales, o sea, la suma me dio eso. Bueno, ahora, ¿qué hice? Acá apliqué las fórmulas nuevas, digamos, que vieron ustedes cuando vieron seguros colectivos. O sea, hice esto que hablábamos antes, un promedio ponderado, ¿no? Porque hice cada tasa por su suma asegurada, dividido, si esto los marea, o sea, acá tranquilamente, como les decía, podemos poner dividido el total de sumas aseguradas, ¿sí? Que va a ser lo mismo. Y ahí me da la tasa de prima pura anual, ¿sí? Promedio. O sea, esta sería, pasa que se escribo, bueno, lo puedo poner acá. Tasa de prima pura anual, promedio o medio. ¿Sí? Ahora, si le agrego los gastos, me da la de tarifa anual. Si divido por 12, acá está dividida por 12 la de tarifa, pero también podría hacerlo con la pura, me da la mensual. ¿Sí? Tasa de prima de tarifa anual media y tasa de prima de tarifa mensual media. ¿Estamos con eso? Perfecto. Una consulta, lo que te pedía el no pasa, ¿no? Te pedía en realidad la prima de tarifa, o sea que a cada uno
A Claro, cada persona habría que multiplicarla por, o sea, cada capital asegurado por esa tasa que sacamos recién. claro. En realidad, bueno, acá como dijimos, dice prima pura y de tarifa anual, no dice si lo toca hacer para cada persona o en total, ¿no? O sea, acá está hecho en total. Y verificamos que da lo mismo. O sea, acá que hicimos la tasa por el total de suma asegurada, de nuevo. O sea, yo tranquilamente puedo reemplazar esto por este 195 que me va a dar lo mismo. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Yo decía la otra igual, o sea, el punto de ahí. Claro. A ver, punto C. Prima de tarifa mensual, claro, por persona asegurada. Exacto. Yo ahí tendría que aplicar ahora, podemos hacer una columna más, que sea prima, ¿cómo decía? Prima de tarifa mensual media. Media por persona, sí. Prima, tarifa mensual media por persona. Bueno, se puede interpretar de varias maneras, pero sí, una cosa sería hacer cada suma asegurada por la tasa media de tarifa mensual, esta, y ahí podríamos también expresar el total. Lo voy a poner acá, así seguimos con la lógica. No. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahí chequeo también que la suma de cada prima de tarifa individual me da lo mismo que la suma de cada prima de tarifa sacándolo con la tasa media, ¿sí? Y me da lo mismo que sacándola de esta manera. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, Perdón, Marina, yo tengo una pregunta más de este sí, ejercicio. Yo lo hice decime. y nada, lo que no entiendo bien, o sea, qué es lo que quiere que compare, es que te dice compare con la edad promedio ponderada por capital asegurado y la edad correspondiente a la tasa de prima pura promedio calculada. O sea, yo entiendo que Bien. la primera sería como ponderar, digamos, hacer la suma producto de capital asegurado con edad sobre el capital asegurado total. Supongo que te debería dar algo parecido a la edad promedio simple, no la misma porque los capitales asegurados son distintos. Eso como primer paso, entiendo. Y después entiendo que te está Bien. diciendo, Hacemos eso, mira. sí, Edades con capitales asegurados dividido el total de los capitales asegurados. ¿Sí? Esa, bueno, no es pesos. Esa es la claro, edad esa es la promedio, primera. Perfecto. ponderado. Que fíjate que, como vos decís, no coincide con el promedio simple porque justamente acá le estoy dando un peso diferente a cada edad, entonces, bueno, depende la dispersión que tenga, va a coincidir más o menos. Hasta ahí vamos. Y la otra, que decía, y la A correspondiente a la tasa de prima pura promedio calculada, ¿sí? Entonces Claro, acá nosotros yo, acá calculamos esto. sí. Decime, a ver, ¿qué pensaste? No, yo lo que entiendo acá es que hay que agarrar la tasa, meterla a donde estaría entre las edades y marcar como. Pero no sería una edad exacta, o sea, te diría Claro. Sí, entre qué edad perfecto. está, digamos. Sería entre qué edades está. Acá, por ejemplo, bueno, tendríamos que buscar la tabla completa, 1,4567. A ver, esto que estaba marcado acá. Espera, decía cualquier lado. Estoy bien, ¿no? Tasa de prima pura anual media, 1,4567. Sí, está bien, te va a dar entre, creo que era, Sí, va a sumar que está entre bien, entre 58 estas y dos, 60 años. Claro, sí. claro, ¿sí? O sea, estaría entre estas dos edades. ¿Sí? Porque salta de 1,35%, 1,36% a 1,48% redondeando. ¿Sí? Entonces está entre 58 y 59 años. Ahí, si quieren hacer algo un poco más elaborado, bueno, pueden
o promediarlo o hacer una interpolación, ¿sí? Pero básicamente está entre el 58 y 59, un poco más cerca de 59, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿ven? No es lo mismo pensarla directamente con promedio ponderado que mirando Q a mi tasa prima pura media, ¿sí? Perfecto, Marina, clarísimo, gracias. No, de nada. Entonces voy a poner acá, buscamos en la tabla la Q que se asemeje y esa es la edad promedio. Marina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Hay muchos ejercicios que te decime. pide la tasa de prima promedio por cada 1000 de capital asegurado. Sí. Tenía dudas si eso se refiere a más que nada que dejemos la Q por 1000 como está en la tabla, o si se refiere a que cada capital asegurado solo reemplace por 1000. No, es eso, es la tasa expresada en tanto por mil. O sea, en vez de decir 0,0 tanto, decir, no sé, 1, tanto. O Listo, 14, bárbaro. tanto. ¿Sí? Bárbaro, gracias. No, de nada. Bien. ¿Vamos bien entonces? ¿Alguien se quedó con alguna duda con este? ¿Te puedo pedir si cambiás la fecha de análisis al 1 de enero del 2021 para comparar los resultados que me dieron? Dale. Perfecto, le saco un print y listo. Dale, tranqui. Ya está, gracias. De nada. Como conclusiones, ahí que te Bueno. dice como conclusiones, ¿qué ponemos? Como que son todas distintas porque obviamente estás considerando distintas cosas. Eso nada más, o sea, no hay mucho más para poner. Claro, o sea, yo en este caso estoy solamente ponderando la edad por el capital asegurado y acá, digamos, cuando yo saco la tasa de prima promedio ya entra en juego el comportamiento de la mortalidad, porque yo acá lo que estoy haciendo es promediar las tasas por el asegurado. ¿Se entiende? O sea, en vez de estar promediando directamente las edades, yo estoy promediando las tasas individuales. ¿Sí? Y a Sí, eso perfecto. lo estoy buscando. O sea, es como que estoy haciendo el camino contrario y bueno, me da distinto porque, digamos, en las edades yo solamente tengo el valor de la edad, pero no estoy teniendo en cuenta el comportamiento de la Q, ¿sí? De la mortalidad. Bien. Bueno, y obviamente este ya les dije, esto está hecho, pero en realidad no se usa ese promedio simple porque, lógico, si tienen distintos capitales, que usemos promedios ponderados, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más con este o estamos bien? Sáquenle si quieren captura, si quieren que me paren una fórmula me paro. No les prometo compartirles porque lo hizo Mati y bueno, no sé si él lo va a compartir o no. Bueno, el de accidentes personales, ¿lo pudieron revisar? ¿Surgió alguna duda? Vamos a mí, no hace falta, como quieran ustedes. Está hecho un poquitín distinto porque nada, lo hizo otra persona, pero llegamos a lo mismo. ¿Se entendió este? ¿Quieren que repasemos a algo? Yo tengo una duda teórica de accidentes personales. A ver, decime. Porque me acuerdo que que la clase pasada vimos cómo se sacaban las tarifas mínimas, si no me equivoco, que había un cuadro de una de las Sí, resoluciones, donde por ejemplo tenían en cuenta a las motos.
¿no? Me quedé con el Sí. tema de las motos. Y después vi en otra resolución, creo que es más nueva, si no me equivoco, no recuerdo bien, que dice que excluye a las motos para asegurar. O sea, en las tarifas mínimas incluye a las motos, pero después dice como riesgos excluidos, y en una de las cláusulas dice motocicleta. Entonces no me queda claro, digamos, si las tengo que tener en cuenta o no. O sea, si Y eso, accidentes personales la tiene en cuenta o no. a ver, espérame que abrimos las resoluciones y vemos dónde lo decía. Si no me equivoco, en la 20610, en la cláusula 5, decía, era donde excluía a la moto. Y después, en la cláusula, creo que era 26213, si no me equivoco, que es la de las tarifas mínimas, 16213, no recuerdo, estaba lo de la moto. Esta más nueva. ¿Vos decís que estaba en esta? Que decía que era una exclusión, en la 20610. Sí, en la 20610, ahí está, en la 20610 era la exclusión, y en la 18823 es la donde está más, ¿no? La que vimos es bien, perfecto. A ver. Riesgos no asegurados. Sí, creo que si no me equivoco es la cláusula 5, y si no me equivoco, de la cláusula 5 es el último inciso, que habla sobre las motos y deportes. Accidentes. Bueno, ojo, igual, porque hay que leer bien como dice, porque en realidad acá te habla de que no cubre accidentes derivados del uso motocicleta, pero en la resolución a vos te hablaba de que si es motociclista le vas a cobrar más. Son dos cosas distintas, igual, ¿sí? Igual esta resolución es muy vieja, o sea, a veces obviamente se pueden ir modificando. Puestos de la aplicación. Habría que buscarla después, si quieren, búsquenla. Yo también la voy a buscar en alguna página que aparezca con ya modificada. Digan, vieron que no sale el nombre de Infoleg o alguna de esas páginas ya te aparece con las modificaciones. Uso motocicletas, motonetas y similares. Recargo. ¿Ves? O sea, de todas maneras, no sería totalmente contradictorio. O sea, acá solamente te está diciendo, si vos haces uso de motocicletas o motonetas, o sea, vos firmás una declaración al suscribir el seguro y te va a decir en algún momento, ¿usás motocicletas, sí o no? Si pones que sí, te van a cobrar un recargo, ¿sí? Ahora, eso no significa que si vos te accidentás andando en moto, te van a cubrir. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Ok, O sea, entiendo. no te está diciendo el que usa moto no es asegurable. Él es asegurable, pero el seguro no le va a cubrir un accidente derivado del uso de motocicleta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Claro, entiendo, o sea, sí, pero si vos tenés O sea, un por ahí no accidente tiene por usar tan, la o sea, moto, por ahí no debería tener, claro, sí, por ahí no tiene tanto sentido igual que te cobren más si de todas maneras no te lo van a cubrir. Ahí sí lo claro, podemos en realidad cuestionar. Pero igual son cosas diferentes, ¿sí? O sea, una cosa es tal persona no es asegurable y otra cosa es asegurable, pero no le va a cubrir si sucede en tal situación. ¿Sí? claro, si Son sucede el dos accidente cosas no te lo aseguro, distintas. pero claro, perfecto. Si te accidenta, o sea, un motociclista igual podría contratar el seguro y si se accidenta, se cae una escalera, sí le va a cubrir. ¿Se entiende? Perfecto, pero no si se accidenta en la moto. Genial. Listo, se entendió. Exacto, Sí, sí. exacto. Muchas gracias. Ya te Karina. digo,
No, de nada. Esta resolución es más vieja y bueno, probablemente en ese momento no haya sido una exclusión y ahí tendría más sentido todavía. Pero bueno, de todas maneras no son cosas totalmente contradictorias. ¿Sí? Acá también esta que es más vieja, hablaba también de exclusiones, si no me equivoco. Y bueno, quizás acá no estaba contemplado el tema de las motos. ¿Ves? Por ejemplo, acá no están explicadas algunas situaciones de exclusiones y no aparecía el tema de las motos. Bien. Pero bueno, siempre igual que busquen, más allá de lo que les pasamos nosotras, siempre que busquen normativas y regulaciones, fíjense, porque a veces uno se queda por ahí con tal resolución o con tal ley, pero después hay modificaciones y hoy en día en estas páginas que le digo, por ejemplo, Infoleg y también son mucho Infojuspe, pero no creo que tenga nada que tenga que ver con esto, aparece ya con todas las resoluciones modificatorias, entonces está bueno para ver eso. ¿Quedó claro algo más con ese tema o con el ejercicio en sí? No sé si quieren que recapitulemos un poco, no tengo drama, como quieran ustedes. O si quieren, así de paso vamos por temas, si tienen otra duda de accidentes personales, pero que no sea con el ejercicio en particular. Bueno, En este ejercicio solo te pedía sacar, o sea, sacabas todas las individuales y las de tarifa, y después tenías que sacar digamos, la de todos, digamos, la tasa media y listo, ¿no? ¿O te pedía más cosas? y listo. No, Ok, solamente eso. O sea, perfecto. el resultado final que te pedía era la prima total. Acá lo contrataba el empleador o el presidente, no sé, no me acuerdo de la empresa, y me pedía eso, la prima total que tenía que abonar. ¿Sí? Ya con los gastos, con los descuentos, con todo. Acá, fíjense que Mati lo hizo un poco, o sea, hizo como la misma lógica que acá, y él calculó todo de manera individual, o sea, la pura, la de tarifa anual, después la pura y la de tarifa mensual, porque bueno, siguió el mismo procedimiento que en este. Nosotros lo habíamos hecho un poquito más corto, porque en definitiva no hacía falta sacar todas las individuales, pues yo quería la total nada más, ¿sí? Pero bueno, ahí les queda igual el desarrollo. Y él sí Y lo la hizo con prima, 100.000, ¿se acuerdan? Sí, sí, y la decime. total la calculó como, o sea, sacas la tasa, una vez que sacas la tasa media, le aplicás no sé si eran los mismos gastos que en el otro ejercicio, o sea, o lo dividís por 0,5 para sacar la de tarifa, y eso lo multiplicás por el capital asegurado total, y eso sería lo que paga el asegurado. Sí, bueno, y en este caso tenía también ese 10%, ¿te acordás Ah, de de descuento. descuento por el Ok, grupo? ¿Ves? ok, Acá está perfecto. es la tasa anual pura, esta es con los gastos, ahí tenía de liquidación y que era ese 5% y bueno, y un 30, no me acuerdo muy bien cómo era, a ver si lo anoto acá. Parecería que no, a ver. Eran No lo 20 de dejé adquisición, acá. 10 de gestión, quedaban 30. Ah, claro, no me sonaba 30, ahí está. Eran 20 y 10, que eso sumaba 30, y los 5 de liquidación. Entonces ahí pasó tarifa, como siempre, la dividió por 12 y le aplicó el 10% de descuento, ¿sí? Que sería como ese
ese paso extra que teníamos acá, porque, bueno, nada, la nota técnica ofrecía ese descuento por determinada cantidad de personas, ¿sí? Y ahí directo lo multiplicó por el total asegurado. Perfecto. Bien. Y bueno, si sumabas el total de primas, acá no te va a coincidir exactamente, porque bueno, acá todavía el 10, ¿sí? Por eso Claro. no termina de coincidir. Pero básicamente es como muy parecido al del Bien. colectivo, nada más que, Sí, bueno, porque en acá no tenés la definitiva es Q, un digamos. seguro de accidentes. Claro, acá no tengo la Q, tenía que hacer el caso de yo Previo, definir sí. la tasa en función de la nota técnica, haciendo ese filtrado de, bueno, a qué clase o a qué categoría correspondía, según su actividad y bueno, y también según su edad. Claro, perfecto. Esa sería la diferencia. Después es lo mismo porque en definitiva es un seguro colectivo, nada más que en vez de ser de vida es de accidentes personales. ¿Sí? Así que sí, el resto del procedimiento es el mismo. Bien. Bueno, lo mismo, no sé si quieren a este sacarle captura por ahí para después traten de hacerlos, o sea, obviamente para tenerlo con formulitas y para practicar, ¿no? Así haciéndolo uno mismo van registrando el procedimiento. Igual, bueno, este lo tienen hecho, yo sí les pasé el Excel que ya tenía. Bueno, retiro que fue problemático. A ver, repasamos varias cabezas también, lo que hablamos el otro día en la teórica de los valores de conmutación y todo eso. ¿Te puedo hacer una consulta, Vamos a Marina? entender un poco. Sí, Es más como teórica. Eh, Porque vi en un resumen que tenía en un ejercicio, a mí me quedaba, por ejemplo, ¿no? Me daban lo típico, te dan una tasa testigo y un rendimiento, ¿no? El rendimiento me sí, daba mayor que las otras dos, por lo que tenía que ajustarla. bien. Entonces, lo primero que pensé en ajustarla, dije, bueno, listo, uso la fórmula, entre comillas, que vimos el otro día, que contempla ese Sí, recargo plus que le reconoce la empresa al asegurado, ¿no? Ese beta que sí. y me había dado, qué sé yo, un número, ponerle 1,3 o algo así. Eh, el tema es que lo que había visto es que ese 1,3 que me había dado esa fórmula, también lo comparaban con otra cosa que era directamente hacer la I testigo sobre la I técnica. Y entre esos dos resultados, el que era más grande lo usaban como, ¿cómo se llama? Como ese recargo que había ese 1 más F, ese recargo que había que ponerle. Y no lo había visto Mm, nunca y me sonó raro y digo, no, bueno, en te voy a realidad preguntar. es así. O sea, el procedimiento que habría que seguir es, lo primero, mirar cuál es la tasa técnica y cuál es la tasa testigo. ¿Sí? O sea, ese sería nuestro primer paso. Comparo tasa técnica con tasa testigo y me quedo con la mayor. O sea, porque hay dos ajustes que puede haber, ¿no? O sea, hay un ajuste. A ver, voy a escribirlo acá abajo, así lo ven. Tengo un ajuste que es el garantizado, que establece la resolución, que es el máximo entre la tasa técnica que surja de esas dos tasas, la técnica, que es la que está escrita en la nota técnica, y la tasa testigo, que es la que publica la superintendencia, el máximo se lo tengo que garantizar al asegurado. O sea, no importa que yo invertí y tuve pérdidas, no importa. Yo le tengo que garantizar el máximo entre la técnica y la testigo. Eso por normativa, ¿sí? Es obligatorio.
Ahora, después este ajuste por transferencia de excedentes, ahí aplico la fórmula, ¿sí? O sea, y vieron que en la filmina siempre dice TT, ¿por qué? Porque esa TT puede ser tasa técnica o tasa testigo, según lo que yo decida en este primer paso, ¿sí? Que definí acá. Entonces, yo acá defino con cuál me quedo, técnica o testigo. Y después digo, bueno, si es que yo lo ofrezco como compañía, paso a este segundo paso, que es el ajuste por transferencia, que ahí va a depender de esa beta que vos decís. ¿Sí? Calculo 1 más F con la fórmula. ¿Sí? Ahora, si es mayor a 1, solo si es mayor a 1, calculo el 1 más I que teníamos en la fórmula, que era igual a juntar esos dos ajustes, 1 más F por 1 más técnica o testigo, según dije antes. ¿Se entiende? Claro, o sea, Marina, yo lo que tenía era en ese 1 más F, no solo la fórmula del beta, sino que ese 1 más F era como el máximo entre la fórmula del beta y tasa testigo sobre tasa técnica. El que mayor te daba de esos dos era el. Por eso digo, no lo había visto nunca y como lo vi Sí, ahí es dije, medio raro. Capaz que reemplazaría lo que estamos diciendo habría que probar. Yo tampoco nunca lo vi así, la verdad. y Pero encima capaz que justo en el ejercicio reemplazaría me esto que daba, te digo de comparar. justo en el ejercicio me daba que era más grande ese que el de la fórmula y dije, uy, ¿qué hago? Pero es que en realidad vos la técnica la tenés que garantizar. El tema acá es definir esto, porque esto es contractual, o sea, esto no es por normativa, ¿se entiende? Esta parte del 1 más F es contractual, es comercial, como les decía la otra vez. Entonces, capaz que en ese contrato, digamos, establece que es sobre la técnica, o sea, yo te voy a transferir excedente sobre la técnica, suponete, ¿no? Es lo que estoy pensando. Si yo pienso que el excedente es sí o sí sobre la técnica, y ahí sí, capaz que yo pagándote la técnica más el excedente, no llego a cubrir la testigo. ¿Se entiende? A lo que voy. Entonces, por eso ahí, si yo con el excedente no llego a cubrir la técnica, perdón, con el excedente sobre la técnica no llego a cubrir la testigo, ahí me tengo que quedar. El paso, como les digo, el primer paso es, si la testigo es más grande que la técnica, me quedo con la testigo. Si la técnica es más grande que la testigo, me quedo con la técnica. ¿Se entiende esto? y de ahí paso al paso 2 con esa tasa que yo me haya quedado, ¿no? Claro, pero bueno, eso ya les digo, ahí va a ser, en la filmina está desarrollado así, nosotras lo dimos así, pero digo, ahí en realidad no hay una única manera de hacerlo, porque eso es como decir, y se transfiere el 80%. Bueno, no, o sea, algunas van a ofrecer el 80, otras van a ofrecer el 70, otras van a ofrecer el 50, porque eso es optativo y cada una lo puede hacer como quiera, ¿sí? Es opcional, ¿sí? A 1 más F, ¿sí? Porque ahí de nuevo, ahí, si yo digo, sí, no, porque la F te puede quedar negativa, por cómo es la fórmula, ¿sí? Entonces, no, nada, si la F es negativa o el paréntesis 1 más F es menor que 1, lo que va a pasar justamente es que en vez de agregarle le estaría quitando.
Entonces, de nuevo, no estaría cumpliendo con el primer paso. O sea, lo que sí o sí tengo que cumplir es el garantizo. El segundo lo define la compañía en función de lo que quiere ofrecer y si quiere ser más atractiva comercialmente, porque bueno, capaz que no es atractivo ofrecer solamente la tasa técnica o la testigo, entonces ofrece generalmente esta transferencia, ¿sí? Pero eso es una condición comercial que la establece la compañía. Marina, esto de que 1 más F sea menor que 1 te va a pasar cuando el rendimiento sea menor a la mayor entre la técnica y la testigo, ¿no? Exacto, Perfecto. exacto. Que por eso tiene que ver un poco con esta otra fórmula que decían, ¿sí? O sea, tenemos que ver que ese ajuste sea favorable para el asegurado. Si va a ser desfavorable y va a ser que no se cumpla el primer paso, no se aplica. En ningún caso lo puede perjudicar y en ningún caso puede no cumplirse con ese ajuste que sí o sí tiene que estar garantizado. Bueno, y de hecho acá, o sea, no está por ahí tan complicado, lo que sí me da es la distinción entre la técnica y la testigo, no me habla, si no me equivoco, de rendimientos. A ver, ahora lo veo. Decía, seguro de retiro individual. Porque bueno, también, por ejemplo, el de retiro yo no se lo llegué a mencionar, pero también podría ser colectivo, ¿sí? Así como el de accidentes personales puede ser individual o colectivo. Bueno, y el de vida obviamente también, ya lo vieron antes individual y ahora colectivo. El de retiro, si se fijan, las últimas filminas, las últimas diapositivas, hablan de un seguro de retiro colectivo. En este caso es el individual. Me dice, una compañía de seguros otorgó una póliza de retiro hace 10 años correspondiente a una renta vitalicia al titular y a un sucesor. O sea, nosotros no llegamos a hablar tanto de esto, pero había distintas modalidades que podía contratar. En este caso es una modalidad que ofrece una renta vitalicia al titular y si fallece el titular, continúa cobrando un sucesor, pero en ese caso generalmente cobra un porcentaje y no cobra el total del capital asegurado. Entonces dice... Perdón. Sí. No, que me quedó esa duda, que yo seguí leyendo el PowerPoint que estábamos viendo el otro día y a mí me da la sensación como que en ese PowerPoint, o sea, la renta está planteada como que si el titular, mientras el titular viva, cobra el titular. Y cuando muere, sí, empieza el sucesor. Pero acá dice mientras ambos estén con vida. Entonces, como que me parece que en realidad no sería exactamente la renta que está en el PowerPoint. ¿Puede ser? A ver, no reparé en ese detalle, pero sí, puede ser. A ver, porque es acá raro dice, igual, porque... Claro, porque acá dice a partir de que el titular cumpla los 65 años y mientras ambos estén con vida. O sea que sería una A conjunta, no es la figura como la A del titular menos el porcentaje y la A del otro menos la conjunta. Pero acá sería como sí, mientras... Sí. Me parece que es distinta, no es la misma. Ahora que lo decís, sí, o sea, si nos detenemos en eso, es cierto que el PowerPoint no requiere que el sucesor esté con vida, digamos. O sea, siempre que el titular esté con vida, va a cobrar. Y si el sucesor, si el titular fallece y obviamente el sucesor está con vida, ahí sigue cobrando el sucesor. Acá es cierto que me dice que ambos estén con vida, así que sí, ahora está resuelto como en el PowerPoint, pero ahora lo planteamos teniendo en cuenta esto. Dice, entonces, bueno, Marina, ¿puedo supongamos... hacerte una consulta antes? Sí, decime. Entonces, cuando la tasa de los rendimientos, de las inversiones, sea menor que que la mayor entre la tasa testigo y la tasa técnica, ahí directamente usamos la tasa técnica o la testigo, o sea, ¿no? Ni haría falta, digamos, ni haría falta llegar a que F te dé negativa, porque no me importa. O sea, si yo ya veo que la técnica fue 8%, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y el rendimiento fue 6%, uso la técnica y listo. O la testigo, Genial. no sé qué dije.
sea, Genial, uso gracias. lo que me dé más grande. Bien, gracias. No de nada. Bueno, por un rato omitamos esto, pero que tienen toda la razón. Por un rato omitámoslo, así no se marean, y lo voy a hacer de manera normal, y después vemos cómo se modifica teniendo en cuenta eso. Entonces, a partir de que el titular cumpla 65 años, supongan que ahí dice mientras esté con vida, o sea, él, se abonará al principio de cada año la renta total. Y si fallece el titular, la renta se reduce a la mitad. Y ahí debería decir también, o sea, yo creo que es más un tema de redacción que algo que sea a propósito, pero igual está bueno pensarlo. Acá debería decir se reduce a la mitad y se sigue abonando mientras el sucesor esté con vida, ¿no? Porque tampoco me estaría aclarando esa parte. Igual, ¿Estamos de Marina, en un acuerdo? examen toman un ejercicio similar, o sea, con los dos con vida, en un examen. Bien, bueno, ahí lo pueden en todo caso aclarar, pero está bueno, o sea, sí, si a mí me dice ambos estén con vida, no coincide con lo que planteamos en la diapositiva, porque en realidad la diapositiva, la fórmula esa, como decíamos, o sea, es si el titular está con vida y después es el porcentaje si el titular fallece y el sucesor está con vida. Acá esto me va a modificar. Marina, Sí. consulta, entonces, o sea, en este caso te quedaría la renta por la conjunta más, bueno, el 0.5 por la renta, y igualmente tendrías que rentarle la conjunta, ¿no? O sea, te quedaría la renta de que Claro. solamente viva ¿cómo se llama? El sucesor, restándole la conjunta. El sucesor, restándole la conjunta. Esa parte quedaría igual, porque ahí yo quiero que esté solo vivo el sucesor. La Perfecto. diferencia es que la primera parte quiero que estén vivos los dos, no el titular y no me importa el sucesor. Genial, ¿Sí? clarísimo. Gracias. O sea, cambiaría eso nada más. Bueno, entonces, bueno, dice, suponiendo que el titular aportó hasta la fecha 3.000 pesos mensuales el primer día de cada mes, siendo la tasa técnica el 4% anual, habiendo existido durante todo el periodo una tasa testigo del 5% anual constante, y las inversiones de la compañía fueron, ven, acá no me dice cuánto, pero me dice fueron inferiores a la testigo. Bueno, es bondadoso porque como ni me la da, es obvio que no la tengo que usar, ¿sí? Bien. En el A me dice reserva matemática actual. Hasta ahí, como estoy en la etapa activa, ¿sí? Pues me dice hace 10 años, contrató eso, estoy en la etapa activa, así que por ahora ni necesito saber cuál va a ser la cobertura, ¿sí? ¿Cómo se calcularía esta reserva matemática actual? ¿Qué tendríamos que hacer? Los 3.000 por la S financiera adelantada, 12 por 10, o sea, 120 aportes haría, porque tienen 10 años, y la técnica sería del 5 por la testigo, de 12, ¿no? Claro, en realidad usaría la tasa mensual equivalente a este 5%, o sea, porque como yo ya sé que en esos 10 años la fue 100% y eso ya pasó, voy a capitalizar con ese 5%, obviamente con la efectiva, ¿sí? Entonces, tengo, bueno, esto lo sabemos después, ahora no sé cuántos años tiene, no importa, pero este sería el saldo, que es eso que dijimos recién. Los 3.000 por la S financiera, ¿sí? Acá está escrita de esta manera, como 1,05 a la 1 sobre 12, o sea, ahí estaría haciendo la equivalencia para que sea mensual. Y después tengo el 1,05 a la 10 menos 1. Esto hace que se transforme en adelantada, ¿sí? Acá tengo la tasa y acá tengo el 1,05 a la 1 sobre 12 menos 1, que es la tasa. ¿Sí? Acá, digamos, lo pueden hacer así, 1,05 a la 10, porque son 10 años con la tasa anual, o hacen la tasa mensual a la 120, es lo mismo. Esa es la fórmula de la S financiera, la escriben como ustedes quieran, pero es eso que dijimos recién.
¿Sí? Si lo o sea, si lo están planteando teóricamente, acuérdense de plantear, en algún costadito ponen que la I12 es igual a 1,05 a la 1/12 menos 1. ¿Sí? Y en la fórmula van a utilizar la I2. ¿Hay algo? No? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, hasta acá vamos entonces, o sea, es un saldo como si fuese en un ejercicio de cálculo financiero de una imposición. Entonces, ese sería el método de reserva matemática actual. Acá no me habla, digamos, de que haya habido una cobertura adicional que la tengamos que restar, y no me habla de otros gastos que tenga que restar, ni que hubo retiros, no hubo nada extraño, o sea, solamente aportó 3.000 pesos mensualmente y siempre la tasa testigo fue del 5, que fue superior a la técnica, por eso me quedo con la testigo. En el B me dice, renta potencial y adquirida, sabiendo que el titular tenía al momento de contratación 32 años y su cónyuge 5 años menos, ¿sí? O sea, 27. Entonces ahora ya tiene 42, por eso ahí ya ahora podemos decir que este saldo o esta reserva era para la edad del titular de 42 años. ¿Y qué diferencia habíamos visto? ¿Se acuerdan? Entre la potencial y la adquirida. ¿Qué diferencia había entre esas dos rentas? ¿Nadie se acuerda? Sí, la adquirida, digamos, es lo que, por así decirlo, lo que ya tiene, o sea, es con lo que ya tiene en la reserva hasta ese momento, llevarlo hasta el momento de retiro y con eso calculas cuánto sería lo que ya tiene actualmente sin hacer más aportes, y la potencial es si continuase todo el tiempo haciendo los aportes. Perfecto, voy a quedarme con eso último. Adquirida sin hacer más aportes, potencial continúa aportando de la misma forma. ¿Y con qué tasa voy a capitalizar acá en ambos casos? O sea, acá tendría que hacer los 464.000 capitalizados, ¿no? O sea, acá estoy en la edad 42, lo tengo que llevar a la edad 65, y acá, aparte de hacer eso, digamos, para llegar a los 200.000, no son los 2.000, a los 2 millones estos, ¿qué tengo que hacer? Capitalizar los 464 de la misma manera y además seguir agregando cuotas mensuales, aportes mensuales de 3.000, también capitalizados. ¿Y con qué tasa capitalizo todo eso? ¿Qué piensan? Para mí con la técnica, porque, o sea, no te da información de lo que va a pasar en el futuro. O sea, sabés que hasta ese momento fue la otra, pero en el futuro la técnica. Exactamente. Siempre que haga una proyección, un fondo proyectado, va a ser con la técnica. O sea, ahí no me importa que haga 10 años, que la testigo es 5% y la técnica es 4, no importa. Acá voy a proyectar con la técnica, ¿sí? Entonces, en el caso de la adquirida, agarro los 464.000 por 1,04 a la 23, porque bueno, tenía 42 años, faltan 23 para que cumpla 65. Listo, solamente capitalizo de esa manera. Ese sería el fondo, ¿sí? O el saldo.
Y en esta dijimos lo mismo, o sea, los 464 capitalizados los mismos 23 años, también con la técnica, y más los 3.000 de nuevo por una S financiera, ¿no? De las mismas características para 23 años o 23 por 12 meses, pero todo con el 1,04, ¿sí? Obviamente hay mucha diferencia porque, bueno, en un caso no estoy aportando más, en el otro caso estoy aportando 23 años más, todos los meses 3.000 pesos. Y ahora sí, o sea, este sería el saldo o el fondo proyectado, como lo vimos el otro día, y con eso, o sea, si divido ese fondo que va a alcanzar a la edad 65 por el costo de la cobertura, me va a dar la renta que va a tener potencialmente si sigue haciendo primas o adquirida si no paga más primas. Bueno, y ahí es donde entra en juego digamos, las rentas vitalicias estas que nombrábamos. Esto es lo que decíamos el otro día, no sé si ya lo vieron en otra práctica o lo hicieron ustedes, pero se acuerdan que dijimos, bueno, si voy a trabajar con varias cabezas, tengo que armarme yo la tabla, ¿no? Porque necesito los LX y los LI, y necesito combinarlos, o sea, podríamos hacer otra columna que sea LXI, para poder sacar los valores de conmutación, ¿sí? XI, o sea, la DXI, la NXI. En este caso, con eso solo ya nos va a alcanzar. Y después tenemos la DX y la NX, y la DI y la NI, porque necesito para calcular las rentas solamente de X o solamente de Y. ¿Sí? Y acá están calculadas esas primas puras para cada uno, o sea, para la renta están hechas de manera ilimitada, o sea, el ejercicio no aclaraba nada, vamos a suponer que era ilimitado, entonces, por ejemplo, acá que estoy calculando dx sobre nx, estoy diciendo, bueno, a la edad 65, contrata esta renta vitalicia ilimitada que cubre solamente a X. Acá estoy diciendo lo mismo, pero solamente con Y, y acá estoy diciendo lo mismo con ambas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, perfecto. Fíjense esto, ¿no? Que cuando X tiene 65, Y tiene 60, porque me decía que era 5 años más joven. O sea, sí o sí tienen que tener cuidado con eso. Bueno, y este es el costo de la renta, pero acá está hecho como en la filmina. Sí. Me pareció cuando habías bajado en la tabla que Y llegaba hasta los 95 años. Me pareció que te faltó considerar esos últimos 5 años. Eh, y puede ser porque llega la X llega hasta 100. Sí, ahí quizás para lo que es el individual de Y habría que Claro, tenerlo en cuenta. le faltaron 5 años a la D mayúscula esa. Sí. El tema es que, bueno, para la conjunta, o sea, es como que conjunta más, porque ya estoy suponiendo que como máximo X va a llegar a 100. ¿Sí? Igual acá no está, pero me parece que está, porque mira, ¿ves? Porque esto como lo hizo Mati, pero sí, me parece que sí está contemplado, ¿eh? Porque ves que acá llega a 3.000, no queda en cero. Pero fíjate que ese 3500 es el mismo 3500 que está 5 más arriba sobre la columna de acá. Claro, bueno, pero a lo que voy es que, Sí, que te va a dar que está bien, ¿sí? O sea, por más que lo siga copiando, el valor está bien, ¿sí? De NX, de NI. ¿Entiende o no? Sí, Bueno, agarra el mismo supongo que valor. está bien.
Igual Pero creo sí, que no, ténganlo en porque cuenta. NI desde X hasta omega y no está llegando hasta omega. Si vos te fijás, el último N es igual a la D y eso te pasa en la edad de omega y acá te pasa a Claro, los pero mirá, 95 años. está bien, pero mira, yo acá para ir a los 95 tengo esto. Y no lo encuentro, acá. Para X a los 95 tengo esto, o sea que no está mal calculado. Porque si no, este me debería dar menos si yo acumulé menos cosas. A ver, o me estoy copiando mal, no, porque esta es la N. No, sí, no dije nada. Me estaba fijando mal. No, es verdad. Habría que tenerlo en cuenta. O sea, debería coincidir con este. No lo voy a corregir ahora. Ténganlo en cuenta porque estaría mal así. Después háganlo y va a modificar los valores. Otra cosa que les digo es que está hecho como en la filmina, o sea, suponiendo, como les digo, en un principio que no me decía eso de que sobrevivan los dos. Entonces, si no me decía que sobrevivan los dos, si sobrevive el titular, todo. Si sobrevive el sucesor, pero no el titular, por eso resto la conjunta, la mitad. Eso es lo que dice la filmina. Ahora, en realidad, sí vamos a hacer otra. Voy a poner renta asterisco, que sería decir, bueno, pero en realidad va a pagar. Si sobreviven las dos, el capital, más 0,5, si sobrevive y 0 no sobreviven las dos. ¿Se entiende? Es lo que dijeron ustedes ahí. Me faltó el por. Y ahí, obviamente, que esta renta va a ser más, la prima va a ser más baja porque yo le estoy exigiendo más. O sea, le estoy diciendo que si fallece el profesor, le voy a pagar el titular. Es medio raro, por eso les digo que, bueno, no sé si es un tema de redacción o es intencional, pero bueno, por las dudas lo vemos de las dos maneras, ¿sí? O sea, hacer de cuenta que era normal y sigo la lógica de la diapositiva, sería así. Y me detengo en ese detalle de que me dicen, mientras ambos estén con vida, tendríamos que hacer esa modificación. Bien. No le encuentro mucho sentido que funcione así, pero bueno, puede ser que esté a propósito para que lo piensen, cómo salirse un poco del esquema que estaba planteado en la diapositiva. Y Marina, te hago una consulta. Había un ejercicio que le Sí. agregaba, en caso del fallecimiento del sucesor, la renta se reduce un 25%. ¿Cómo podría plantear eso? Claro, bueno, ahí sí, por ahí tiene un poco más de sentido, o sea, y ahí vos dirías, lo podés pensar como, ¿qué es? Podés decir, el total, ¿no? Si el total para X menos la conjunta. Entonces, eso sería, espérame, no. El total para la conjunta sería, o sea, tendríamos que hacer el total para la conjunta. Ahora, más 0,75 para X solo, o sea, para X menos la conjunta. ¿Sí? Y más, suponete que sea, si fallecía el titular, se reduce un 5, se reduce a la mitad. Bueno, 0,5 por la del sucesor menos la conjunta. ¿Se entiende? Ahí sí me gusta más, porque ahí es, si están los dos, todo. Si está solo el titular, el 75%, si está solo el sucesor, el 50%. Ahí tiene más sentido. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, de nada. Esta, bueno, sí, lo estamos tomando literal, como dice la consigna. Yo no le encuentro mucho sentido porque acá estoy diciendo que si fallece el titular,
el sucesor, perdón, el titular se queda sin cobertura. Con esto que estoy planteando. ¿Sí? O sea, acá está cubierto solo la situación de que estén los dos con vida o que esté con vida el sucesor. Por eso les digo que es un poco extraño que funcione así, pero bueno, si lo tomamos literal sería así. Bueno, entonces me decía renta potencial y adquirida, dependiendo si es la común, si es esta, tomándolo literal, si es esta otra opción que dijimos recién, le puedo poner renta asterisco, asterisco. Voy a dividir el saldo, ya sea con el fondo proyectado, suponiendo que va a dividir pagando, o con el fondo simplemente que tiene hasta ahora y capitalizado. Esos fondos los voy a dividir por costo de esa renta que calculé recién. Acá está hecho con la común, total si sobrevive el titular y mitad si sobrevive solo el sucesor y fallece el titular. ¿Se va entendiendo entonces? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Marina, tengo una consulta. Si hubiese habido transferencia de rendimientos en este a modificar lo que es la reserva matemática que calculamos en el punto A, ¿no? Porque yo ya estoy parada en 42 y ya sé para atrás qué pasó. Exactamente. O sea, si a mí me decían que durante esos 10 años la compañía tuvo un rendimiento de 8%, bueno, ahí sí tenía que calcular el factor de ajuste y en vez de poner todo el tiempo 1,05, 1,05, 1,05, pondría el 1 más I que me surge de la fórmula. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Marina. Sí. A la voz, A ver. Bueno, ¿podrías de nuevo ponerte en la celda donde calculaste el valor de la renta, a ver cómo quedó? Porfa. Bueno, tengo vos decís el monto los 200 y los 92. No, lo de la tabla. Lo de la tabla, Bueno, acá teníamos las tres opciones, o sea, el ejercicio está calculado con esta, que es la tradicional, digamos, de extensible a un sucesor que está en la diapositiva. ¿Sí? Que es la A del titular más 0,5 de la diferencia entre la A del sucesor y la conjunta. Si tomamos literal lo que hice el ejercicio, que era lo que me marcaron ustedes, que yo ni me había dado cuenta, la verdad, sería sin usar la del titular, porque ahí me dice mientras ambos estén con vida el total y la mitad si sobrevive el sucesor. Decía eso, ¿no? Si fallece el titular. ¿Te puedo hacer una consulta sobre eso, Marina? Nosotros no deberíamos dar por hecho en el examen que son mensuales y hacerlo con DUE o algo así, que acá está hecho todo como si fuesen rentas anuales. No, pero me decía que era anual, ¿eh? No lo vi entonces. Se abonará al principio de cada año la renta total y si fallece el titular se reduce a la mitad. O sea, acá me aclaraba el ejercicio que era anual. Si no te dice nada, podés asumir que es mensual y hacerlo con DUE. Ahí. No, era... Marina, te hago una pregunta. Sí. En algunos parciales habla de porcentaje de renta adquirida. ¿Tenés idea a qué se refiere? Así, ¿eso solo te dice? Dice calcular porcentaje, en algunos parciales dice calcular porcentaje de renta adquirida y en otro pregunta, es un verdadero o falso, pregunta el porcentaje de renta adquirida depende del tipo de renta a contratar y no especifica sobre qué es ese porcentaje. Lo único, mira, la verdad no me acuerdo haberlo visto con ese nombre. Lo que se me ocurre razonándolo ahora, pero igual si querés preguntarlo. El lunes tienen clase de
consulta? Creo que el viernes. No estoy seguro igual. Ah, el viernes tienen los 2 cursos. Si querés por las dudas preguntalo, o si no, escribime un mail y te lo confirmo. Lo que se me ocurre pensando ahora, es que por ahí, suponete que tu objetivo era que la renta sea de 15.000 pesos mensuales y vos ahora calculás la adquirida y te da 2.000, bueno, es como expresar esa relación en porcentaje. Pero es lo que se me ocurre ahora, Ok. Bueno, Se me cualquier ocurre cosa. que puede ir por ahí, pero si querés, mandámelo por mail. ¿Tenés mi mail? Sí, tengo. Mandámelo Eh, por mail y yo lo consulto y te respondo con la cosa. Perfecto, gracias, Marina. No, de nada. ¿Algo más hasta acá? Bueno, yo les pregunto, pero no prometo nada. Bueno, acuérdense igual que hay que corregir esto de la parte del I. Bueno, así que si lo hacen de nuevo, o sea, ahora sáquenle captura, igual yo me detengo donde quieran, pero en realidad van a tener que corregir los valores porque tenía ese problema con la I. ¿Hasta dónde había llegado? Bueno, hasta acá estamos, entonces, si yo asumo que sigue aportando, va a tener una renta potencial de 200.000 anuales, 200.600 anuales. Ese sería el valor total. Si está con vida solo el sucesor, bueno, va a cobrar la mitad. Y si no hace más aportes, o sea, lo que adquirió hasta el momento, si solo capitalizo ese saldo, la renta sería de 92.229. ¿Qué más me pedía? Considerando que ambos llegaron con vida al fin del plazo de la etapa activa y se mantuvieron los aportes de 3.000 mensuales y la tasa del 5% durante la etapa activa, calcule la reserva matemática luego de transcurridos 24 meses, o sea, 24 meses después, ¿no?, de que cumplió los 65 el titular, considerando que la tasa testigo primera de etapa pasiva fue 0,48676% mensual, constante, y el segundo año 0,52617% constante. También mensual, ¿no? Tendría que decir. Bueno, entonces, primero que hago, calculo, entonces, y digo, bueno, ahora sí tiene 65, entonces hago la misma fórmula, y siguió haciendo los aportes, o sea, es la misma fórmula que acá. Bueno, en realidad está hecha directamente con 33 años, pero también lo podría haber hecho así. Y es calculada con el 5%. ¿Por qué? Porque ahora sí yo estoy parada en ese momento cuando ya cumplió los 65 y ya sé que mirando hacia atrás la testigo fue 5%. ¿Se ve la diferencia? ¿Se ve esa diferencia? Sí. Bien. Bueno, y de la misma manera, si lo divido por la prima pura, me da entonces que en definitiva la renta es 238.194,57 anual. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí no me decía esta parte del atestigo, ¿sí? ¿Cómo hubiesen planteado la reserva 24 meses después? O sea que el titular tiene 67 años. Sí, o sea, lo que hicimos en la clase. Sí. yo hubiese puesto la renta esta que sacó recién de 65, multiplicada por la A de 2 años después, o sea que tiene 67. Bueno, ponele que no consideras que es conjunta, 0 omega menos 67 más 0,5 por, y lo mismo, la A de
de la otra persona tendría 62, si no me equivoco, por una C 22, la conjunta con los dos, con la edad corrida, digamos. Perfecto, o sea, sería esto, ¿sí? Si asumimos esto que se mantiene la tradicional, para 67 y 62. Perfecto. Entonces me quedaría el valor de la renta multiplicado, o sea, el valor ¿no? De renta anual multiplicado esa prima pura para 67 y 62. Eso sí están los dos vivos. Si solamente está X vivo, ven acá, si lo tomo literal como dijimos, si solamente está X vivo no cobraría nada, que es lo extraño que les digo de tomarlo literal, ¿sí? En la tradicional, ¿qué sería? Bueno, los 238 por la 67, 0 omega menos 67, o sea, nada, sigue funcionando una renta vitalicia solo para el titular. Y si está solamente I vivo, va a cobrar la mitad, bueno, no quiero mostrarles porque ahora les muestro el ajuste, pero va a cobrar la mitad del capital multiplicado por la renta vitalicia, pero acá sería la 62, 0 omega menos 62. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. O sea, eso sí a mí no me mencionaba nada de la tasa testigo. Ahora, como la tasa de eso que yo calculé, o sea, todas estas A que están acá calculadas, ¿qué A tienen implícito? El 4. El 4, ¿sí? Entonces, y acá lo vamos a hacer así, a ver, quiero que quede, está bien. ¿Ven? Hasta acá es lo que dijimos nosotros, es el valor de la renta, 238.000, multiplicado por R6, que R6 era el resultado de esta cuenta, ¿no? De AX más 0,5 AI menos AX. Hasta ahí sí no tenía que ajustar nada. Ahora, eso ya está, o sea, eso ya está implícitamente calculado al 4. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer este cociente entre lo que es la técnica, lo que es la testigo, perdón, y lo que es la técnica. Si quieren también lo manera. ¿No? O sea, ajusto el primer año haciendo 1 más la testigo del primer año sobre 1 más la técnica, y después vuelvo a hacer un ajuste para el segundo año, 1 más la testigo del segundo año sobre 1 más la técnica. ¿Se entiende esto? Porque yo acá, si yo lo calculaba de esta manera, ya estaba calculado al 4. Entonces lo que quiero ahora es solamente incorporarle el exceso de la testigo, no solamente lo tengo que multiplicar por la testigo, o sea, lo tengo que multiplicar por la testigo, pero lo tengo que dividir por la técnica, ¿se entiende? Si hubiesen sido ponerle los 2 años el 6%, o sea que se mantenía igual, igualmente hubiese tenido 2 ajustes, solamente uno. No, igual tenías que hacer 2 ajustes porque lo tenías que hacer para 2 años. ¿Sí? Ok, o sea, clarísimo. Tendría que ser 1,06 al cuadrado, si querés, sobre 1,04 al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí me da la reserva haciendo esos ajustes. Lo mismo para X vivo, o sea, acá sería el valor de la renta, pero O6, que O6 era la A de X, y después ajustado los 2 años. Y para I vivo, la diferencia es que ahí es la renta, pero multiplicada por 0,5, y por P6, que es el valor para solamente I. ¿Sí? Y ajustado de la misma manera. Marina, y si en este caso había transferencia de rendimientos, lo único que me cambia es que en vez de hacer 1 más la tasa testigo, hago 1 más la F. Bueno, pero es ahí, claro,
Pero ahí si vos tenés el 1 más F, multiplicarías por 1 más F y no dividirías por 1,04. Claro, porque Porque la F el 1 es el excedente. Si vos multiplicás por el 1 más I, que definimos en la presentación, ahí sí, o sea, podrías multiplicar por 1 más I y dividir por 1,04. Pero sería lo mismo que multiplicar solamente por 1 más F. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Se entendió esto? Recuerden que estos valores son para la renta que vimos original, extensible a un sucesor sin nada raro, y bueno, que igual tiene ese error en la tabla que hay que corregir. Si volvemos a este ejemplo, tomando tal cual lo que decía el enunciado, de que era si sobrevivían ambos, en realidad, como les decía, en la reserva, cuando digo ambos vivos, sería, bueno, esto mismo, pero solamente modificando el cálculo que hice acá, ¿no? Con la conjunta. Si está X vivo, sería 0, porque esa cobertura, así como está escrita acá, no contempla una renta para el titular cuando está solo. Y si está solamente Y, sería lo mismo. Perdón, Marina, ¿podríamos volver a repetir cuándo es que deberíamos multiplicar por 1 más F? Sí, si acá en vez de hablarme de testigo, me hablaba de un rendimiento que tuvo la compañía, me dice, bueno, sabiendo que en esos 24 meses la compañía tuvo tal rendimiento, bueno, ahí yo debería calcular el 1 más F, ¿sí? Y el cálculo sería, en vez de hacer, acá yo hice por 1 más la testigo dividido 1 más la técnica. Si yo tengo el 1 más F, sería por 1 más F solamente, porque ya la definición de la F es factor de ajuste, ya es como lo que tengo sobre la técnica, ¿se entiende? No la tendría que dividir. No sé si se entiende. Es Sí. medio trabalengua. Está bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta con este? A mí, Marina, no me queda muy en claro por qué son diferentes los ajustes que haces en las diferentes B67. No, es el mismo, ¿eh? Nada más que yo acá por ahí para que lo vean mejor, lo modifiqué y puse por la testigo del primer año sobre la técnica y por la testigo del segundo año sobre la técnica, y acá está hecho por la testigo del primer año, la testigo del segundo año y dividió la técnica al cuadrado. Es lo mismo. Ok, perfecto, gracias. O sea, en los tres casos es lo mismo. ¿Sí? Dale, perfecto, gracias. No, de nada. Marina, o sea, una pregunta, no me quedó claro qué pasaría si tenés el 1 más F en este caso. Si yo tuviera, suponga que yo tenía que directamente me decía, yo ya calculé que 1 más F me dio 1,012, supongan. ¿Sí? Entonces tendría que hacer. Voy a hacer esto. Bien. Tendría que hacer, por ejemplo, en este caso, la misma cuenta, pero en vez de multiplicar por 1 más la testigo, dividir por 1 más la técnica, tendría que multiplicar por 1 más F, o sea, y bueno, y si fue los 2 años lo mismo, al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ¿por qué es distinto, digamos? No, porque no entiendo por qué en el primer caso dividiste por la...
Porque esta es la tasa testigo, ¿sí? Yo la reserva ya la tengo capitalizada al 4%, ¿sí? Entonces, si yo le quiero agregar la diferencia, o sea, la quiero corregir, ¿sí? Entonces le tengo que sacar el 4, por eso el 4 va dividiendo, y le tengo que agregar el 6 o el 6,5, ¿sí? Ahora, este 1 más f por definición es lo que le agrego a la técnica, entonces ahí no le tengo que sacar la técnica, directamente a lo que ya tenía capitalizado al 4, le tengo que agregar este factor de ajuste. Fíjate que después en la fórmula nosotros vimos que había un 1 más i, ahí sí se calculaba haciendo 1 más f por 1 más la técnica, ¿sí? Eso era lo que yo les decía. Bueno, si yo hago esta cuenta, ¿sí? Ahí sí tengo que dividir por 1,04. Me da lo mismo, ¿sí? O sea, o lo hago solo con el factor de ajuste, o si lo hago con este 1 más i, ahí sí lo tengo que dividir, porque el 1 más i contemplaba, además del factor, la técnica. Y yo la técnica ya la tengo contemplada, entonces la estaría contemplando 2 veces, si no. El tema es si no es o sea, si la TT no es la técnica y llega a ser la testigo, o sea, que te den el caso completo de que sea que tenés rendimiento, o sea, que tenés que pagar los rendimientos y que además la técnica es mayor a la testigo es mayor a la técnica. En ese caso, ahí sí tendrías que hacer el 1 más F por el 1 más la TT dividido el 1 más I. Exacto. Ok. Tendría que hacer esta fórmula. ¿Sí? Exactamente. ¿Se entendió ahora o no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, esto lo saco igual porque no era parte del ejercicio. Y si quieren, veamos alguna pregunta más con este o pasamos al de vida con ahorro. Yo tengo una consulta o sea, de retiro que no es de este, pero es cuando te piden, cuando hay para calcular extras primas. No entiendo exactamente qué tengo que restar y en dónde tengo que restar. Bien. O sea, suponete que vos tenés este saldo en 42 y yo quiero en 43 el saldo, ¿sí? Sí. Entonces ahí yo tendría que, al saldo que tengo, le tengo que sumar las primas que haya pagado, ¿sí? Y lo voy a escribir así, no lo voy a escribir como fórmula, a ver, lo voy a poner así. Por la S financiera, 0, 12 y 2. ¿Sí? O sea, tengo Perfecto. el saldo que tenía, más las 12 primas que pagó de 3.000, pero menos la extra prima, ¿sí? De las coberturas adicionales. Y bueno, ahí suponete que le resto directamente el anual, bueno, listo. A ver. Claro. Sí, decime. Lo que me queda duda es, no sé, por ejemplo, en un ejercicio parcial. Ahí me comí igual esto. Sí, yo te escucho. No, o sea, eso es si lo vas haciendo como por año, como me estás mostrando vos, de 42 a 43. Pero si te dice, por ejemplo, así como era en este, que te dice que ya aportaron, no sé, 10 años y te pide que le des el total del fondo, ¿cómo, o sea, esas extra primas también las tengo que capitalizar con una S financiera? Claro, exacto. Ok, o sea, restaría, o sea, haría lo mismo que arriba, menos una S financiera por las extra primas puras y el costo Claro, que vos sea. pensás si no, exacto, o podés pensar en la cobertura completa, si no, pero sí, si no haces así el cálculo de la. Pasa que la extra prima, si vos la pensás de manera anual, no te va a quedar una S financiera porque no va a ser constante.
porque la Q, por ejemplo, si es de fallecimiento, la Q va a ser distinta todos los años. Claro. Entonces no te va a quedar una S financiera, pero sí, te tienen que quedar las extra primas capitalizadas. Es como cuando haces una reserva por el método retrospectivo, ¿sí? Primas pagadas, capitalizadas, nada más que acá capitalizo financieramente solamente. Y las extra primas que le fui cobrando, capitalizadas. Ok, y por ejemplo, en caso de que la extra prima sea, no sé, en este caso de un parcial es una cobertura adicional de muerte con un capital asegurado de 500.000, bueno, y dice deducción de la extra prima mensual el primer día de cada mes. Yo haría 500.000 por una A de muerte que vaya desde el momento cero hasta el momento que empieza a pagarle a la edad de retiro o por todo el... No, por eso, ahí a vos te dice, ¿cómo decía? Que se restaban. Dices, bueno, dice una persona de edad X contrata un seguro de retiro para recibir una renta vitalicia a partir de los 65, realizando regularmente aportes de 10.000 el primer día de cada mes, gastos de cobranza del 5% sobre prima de tarifa, y dice, se contrató además una cobertura adicional de muerte con capital asegurado de 500.000 y deducción de extra prima mensual el primer día del mes. Y dice entre paréntesis, pago del capital asegurado en el momento. Bien. Y dice, entre paréntesis, dice, pago del capital asegurado en el momento, no se contempla factor financiero. Ok. Bueno, entonces, ¿ves? Vos ahí tendrías que poner 500.000 por la Q X dividido 12. Porque te dice que lo restan mensual. ¿Sí? Sí. Y eso va a ir variando, no mes a mes, porque, bueno, durante el año la Q va a ser la misma, pero sí va a ir variando año a año. O sea, tendrías que plantear una sumatoria. Claro. ¿Sí? Ok. Sí, entiendo. Sí, que vaya variando obviamente la... No te queda la A porque vos estás restando la prima mensual y no tenés que contemplar el factor financiero. Si vos escribís la A, estás contemplando un factor financiero y con la técnica. Ah, ok, para eso va. O sea, ¿sí? Ok, entonces directamente no se capitaliza y listo. Acá, o sea, este es el costo mensual. Ahora, si yo estoy llevando todo al final, digo, bueno, todo lo que pagó menos todo lo que le resté y ahí sí capitalizo todo. Ah, entendí, ok. O sea, no contemplás para sacar la Q ahí, no contemplás, o sea, para sacar la extra prima. No. Ah, ok. No tengo listo. una B, pero si Bien. yo quiero hacer, suponete que era este mismo caso, ¿no? Entonces yo digo, acá donde pongo extra prima pura, ¿qué sería? Y sería la suma de todas estas mensuales. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tendría que poner la sumatoria de 500.000 por QX dividido 12 por 1 más I12 a la K, suponete, ¿no? Entonces me va a quedar a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta la 2. ¿Entiendes? Okay. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias, Marina. No, de nada. Ahí también seguimos usando la tasa del 5%. Y ahí seguiría usando la del 5% porque estoy haciendo un saldo de algo que ya sucedió y que ya me informaron que la testigo fue 5. ¿Sí? Genial, gracias. No, de nada. Ahora, si yo quiero proyectar, ahí sí usaría la técnica, ¿sí? O sea, esa es la diferencia. Si es saldo de lo que sucedió hasta ahora, con la testigo, con el factor de ajuste, con lo que sea que me informan. Y estoy proyectando sí o sí con la técnica porque no puedo, digamos, no sé cuánto va a ser la testigo ni cuánto va a ser el factor de ajuste, entonces vamos a tomar, digamos, como criterio común que proyectamos a la técnica. Marina, una consulta. Ahí sí te pregunta cuál es la renta ajustada, por ejemplo, entre 65 y 66, directamente hago la renta que tenía por 1 más la tasa testigo dividido 1 más la tasa técnica, ¿no? Exacto, o sea, de la misma manera que acá estamos ajustando la renta, pero si le saco esta parte, que era la parte prima pura,
esa sería la renta ajustada, ¿sí? O sea, los 238, pero ajustados de la misma manera, o sea, por uno más la testigo sobre uno más la técnica, por cada año, ¿sí? Acá está ajustada la reserva, pero de la misma manera puedo ajustar la renta. ¿Algo más con este? Bueno, y el último es bastante cortito igual, que tiene un poco que ver con esto de las extra primas, pero en vida con ahorro. Porque bueno, tienen bastantes similitudes, vida con ahorro también con retiro en ese sentido. Y dice, una persona tiene una vida con ahorro, se sabe que su saldo actual en la cuenta es de 35.950, paga primas mensuales netas de gastos de 1.500, y en caso de fallecimiento los beneficiarios cobrarán una suma fija de 100.000 pesos. Determine el importe al que ascenderá el saldo de la cuenta el próximo mes si los fondos se invierten al 6% anual y la tasa anual de fallecimiento para su edad es 0,0105. Hasta ahí vamos a frenar ahí. Entonces, es parecido a lo que dijimos recién. O sea, yo tengo el saldo actual, ¿sí? Y me pide el saldo el próximo mes. Entonces tengo que hacer esa evolución. ¿Qué tendría que hacer? O sea, me informa las primas, me informa la cobertura y me informa la tasa y la tasa de fallecimiento. O sea, la tasa ¿Cómo de lo interés le planteo? tendrías que hacer primero la equivalencia, pero en principio sería el saldo actual más las primas menos el costo de la cobertura. Bien, ¿y cómo sería el costo de la cobertura? Sería la probabilidad ahí de fallecimiento por la suma fija que era 100.000 menos el saldo actual más un doceavo, o sea, el saldo un mes después. Perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la suma fija es 100.000, el capital a riesgo, o sea, lo que realmente cubre la compañía es 100.000 menos lo que tenía en la cuenta individual, ¿sí? O sea, porque los beneficiarios van a cobrar 100.000, pero esos 100.000 van a ser una parte el saldo de la cuenta individual más una parte que sí sería lo que paga la compañía, efectivamente, ¿sí? Perfecto. Entonces, esa sería la primera cuenta. Tenemos que hacer esta equivalencia que vos decías, que es tomar el 1,6, el 1,06 y elevarlo a la 1 sobre 12 y restarle 1 para que me dé la tasa efectiva. La Q, me daba el anual también. Sí, la tasa anual de fallecimiento, ahí haciendo DUF tendríamos este valor, dividiéndola por 12. Y entonces agarro el saldo original más las primas menos, bueno, acá está primero capitalizado, es lo mismo, y menos eso que dijimos, la diferencia entre 100.000 y el saldo, también capitalizado. Bueno, y por la Q, me faltaba. Bien. Que en realidad acá sí. No sé cómo lo vieron en la parte teórica. A ver, yo creo que justo lo tengo acá igual porque lo estuve revisando. Creo que nosotros vimos que la parte que o sea, lo que le restás es el saldo de la cuenta individual en T más 1, no en T. Claro, pasa que sería como recursivo porque... Sí, y ella nos dio como la fórmula despejada, ¿cómo te queda? Ok. Bueno, entonces sí, entonces ahí tendríamos que corregir eso.
Igual acá lo tenía también. Sí, es más uno. Entonces, en realidad, La despejada, como lo hicimos con ella, es el saldo de la sí, cuenta individual en T más el aporte, a eso le restás la Q por la suma fija, todo eso lo capitalizás, bueno, en este caso lo que corresponde de periodo, y eso lo dividís por 1 menos la Q por la capitalización de vuelta, el 1,06 a la 1/12. bueno, ahí capitalizado y después me perdí. Y a eso lo divide. Sí, y a eso, todo eso lo divide por 1 menos la Q de vuelta sobre 12 por el 1,06 a la 1/12. O el 1 más y 12. Ok. No sé por qué puse corchete. Ahí está. Ahora sí. No, creo que debe haber un error, porque yo la hice y no me da lo mismo. Creo que Me te faltó el parece que la 1 división es menos. 1 menos Q, sí. Sí, sí, creo que faltó el 1 menos. Ah, acá. Acá, ahí. 1 Sí, menos Q sí, por 1 más I. exacto. A ver, si a mí me dio 37,539, algo así. No. Pero no va entre paréntesis el 1 menos Q. O sea, solo la Q por ahí. Claro, es la Q solo. Solo la Q por. Ahí está. 37,395. Perfecto. ¿Y qué pasa después? Me pregunta si recalcule el saldo de la cuenta considerando que en caso de fallecimiento la suma a abonar es variable. Entonces ahí que me cambia. Entonces la suma era fija en 100.000. Entonces lo que yo dije, si quieren para acordarse, es que si la suma es fija, el capital a riesgo o el costo de la cobertura es variable. Porque en definitiva, a medida que va variando el saldo, va variando el costo de la cobertura. En cambio, si el capital es variable, el costo de la cobertura, ¿cómo sería? O sea, la Q por los 100.000 directamente. Exacto, o sea, ahí yo le... Y los derechohabientes que van a cobrar los 100.000 más el saldo. ¿Sí? Entonces ahí tengo que hacer el saldo más las primas capitalizado menos los 100.000 por la Q y capitalizado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esta cobertura ¿cómo es respecto de la anterior? El costo del seguro sería mayor, pero el saldo de la cuenta individual te queda menor. Sí. Pero Creo me que está hay quedando mayor, eso es lo que no me un cierra. problema en el numerador en la otra cuenta. Ah, o sea, hay algo acá que sí, hay algo acá que está No, mal. sí, no, es que a mí no me da ninguno de los dos, y recién chequeé la cuenta. O sea, ninguna de las dos me da lo mismo, no sé por qué. El saldo y las primas no están capitalizadas por ese mes. Solo está capitalizado el costo del seguro. Ah, ahí está. Sí, acá está.
pero en este caso, No, a mí la segunda me dio igual. La que no me daba igual era la sí, primera. la segunda está bien. Acá cuando corregí, claro, me quedó mal en la capitalización. Me faltaron paréntesis acá. Ahí está, ahora sí. Sí, o sea, como esta cobertura es más costosa, el saldo al final del año necesariamente me tenía que quedar más chico, ¿sí? No, no me podía pasar eso. Ahí estamos. Ahora sí les coincide. Sí, me dio lo mismo. Buenísimo. Hacer el 1,06 a la 1 sobre eso debería darme lo mismo, ¿o no? Sí. Si vos en la fórmula ponés 1,06 a la 1 sobre 12, es lo mismo que poner esta 1 más I2. ¿No te da? Ahí lo estoy rechequeando porque no me daba, o me había dado otra cosa, pero bueno, quizás le había pifiado. No, sí, ahora sí, me dio perfecto. No dije nada. Bueno, genial. Marina, te puedo hacer una pregunta más Sí. digamos, teórica. Si no te dice cómo se deduce el costo del seguro y pone que los aportes son anuales, yo entiendo que debería ser mensual la deducción, no puedo asumir que es de la misma periodicidad para hacerlo más fácil. O sea, la tengo que hacer mensual si no dice nada, ¿no? En realidad, si no te dice nada, pasa que, bueno, ahí habría que, no te quiero decir una cosa, habría que ver bien si hay algo estipulado en la normativa. Claro, Pero yo entiendo que eso es lo que por te eso, iba. En la práctica entiendo que se hace mensual, por eso te lo preguntaba, pero no sí, sé, a término de ejercicio, yo le había preguntado algo así a Paula y entendí como que me dijo que era mensual, pero bueno, por las dudas te lo quería preguntar también. claro. para- Debe no. ser por una cuestión de normativa también. Y bueno, y porque en la práctica sí, todo funciona mensual, es la realidad. Sí, por las dudas, plantea lo mensual que va a estar bien. Salvo que específicamente el ejercicio te diga otra cosa, ¿no? Sí, cuando te dice otra cosa, no vas, si te dice cuatrimestral no Ahí vas a decir le das mensual, pero boliza al ejercicio, claro, exacto. no, claro. Perfecto, gracias. No, de nada. Y volviendo un poco a lo del retiro, porque realmente, o sea, si bien me parece súper válida la observación que hicieron de esto de que mientras los dos estén con vida, yo igual, o sea, háganlo así, supongan que ustedes leen que dice mientras los dos estén con vida, porque realmente me está pidiendo el ejercicio, pero yo le haría una aclaración como que, bueno, en la práctica este seguro no sería muy, no sé, la palabra que quieran, pero yo no le encuentro mucha lógica porque el titular no tiene una cobertura sí o sí, o sea, si supongan que incluso en la etapa activa podría suceder que fallezca el sucesor y el titular seguiría pagando para una cobertura que no va a tener nunca, es como que no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, si quieren igual respondan a la consigna haciendo eso, pero yo lo haría con una aclaración, ¿no? De, bueno, lo hago así porque dice esto, pero en realidad no tiene mucho sentido porque el titular se censura estando vivo, ¿se entiende? Marina, ¿te Y puedo hacer una como que, consulta? sí. Que me quedó la duda desde antes justamente que viniste a retiro. Sí. Porque estaba justo hablando con otro compañero y en la parte donde me diste de actualizar, ¿cómo es? O sea, que dijiste que lo hacíamos por 1 más F directamente. Sí. Por 1 más F sería solamente si la testigo es menor a la tasa técnica. Pues también, sí. Justo Si, alguien si la, también hizo ese comentario y ahí sí, si yo en claro, realidad tengo que usar la testigo, en vez de la técnica, tendría que hacer por 1 más la testigo, por 1 más F, dividido 1 más la técnica. para porque no te seguí. O sea, O sea, ponele, sería, yo saqué acá, por una. ejemplo, podés pensarlo así, de la misma manera que acá, pero agregándole el 1 más F. ¿Sí? Claro, yo O como lo hago es sacar por directamente. separado tu 1 más I.
Claro, yo directamente, si ya tengo el 1 más i es estrella, que es con lo que estoy usando porque Claro, ya lo vengo haciendo, directamente hago 1 más i estrella sobre 1.04. exacto. ¿Sí? Y listo, sí. Ya está, Y sí, listo. genial, era como para sacarme